musical que se dio en la década del 90. ¿Eh? En la década del 90, bueno, aprovechando la visita de Oasis, quizá la banda más popular, por lo menos acá en el país, de lo que se denominó el Britpop. ¿Eh? Aprovechando un poco, bueno, hoy vamos a hacer un pequeño repaso. Y empezamos con una banda, bueno, una banda femenina, la banda Elástica, que es una de las primeras bandas que tuvo éxito en Estados Unidos, que se podría encuadrar dentro del estilo Britpop, porque, bueno, ella era de una banda que se llamaba Suede, y bueno, se separó de la banda antes de que la banda grabara, antes de que la banda grabara algo. Ella oficialmente había grabado un par de singles con ella se separó y bueno, armó la banda esta Elástica y tuvo éxito tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Al estilo, por ahí le costó un poco más pegarla en Estados Unidos. Pero, bueno, ella con este tema la pegó. Ella se separa de la banda porque, bueno, el líder de Suede era bastante peculiar. O sea, era un heroinómano, cocainómano, bueno, las tenía todas. Es Brett Anderson. Es Brett Anderson el líder de Suede. Y también tuvo muchos problemas de cambio de integrantes en la banda, incluso antes de grabar. Ya de movida, cuando salieron, tuvieron éxito. Suede tuvo éxito cuando sacó singles, ya antes de grabar el primer long play, ya tuvieron éxito ellos en Estados Unidos, perdón, en Inglaterra. Pero bueno, tenía muchos problemas el cantante, Brett Anderson, y eso que hizo, bueno, que esta chica se fuera de la banda, pero también con un picante que se puso de novio con otra líder de otra banda que también fue muy popular en el estilo, que después lo vamos a escuchar. Y bueno, dejó a Brett Anderson para irse con el otro líder de otra banda, importantísima también en el estilo. Pero bueno, ella fue, digamos que de todo lo que es el Britpop, es la que tuvo éxito primero en Estados Unidos. Y se podría decir que el estilo, lo que se llamó Britpop, el comienzo, es cuando todavía Suede no había grabado, pero Brett Anderson fue tapa de la New Musical Express. La New Musical Express era un semanario británico de música para jóvenes, de música pop, pero también de rock and roll. Y de varias tapas de varios semanarios, porque también fue de Q Music, de Spin. Incluso antes de grabar, ellos eran muy populares por los recitales y por la figura también del cantante, que él tenía una imagen muy glam. Muy glam, era como un revival del glam en Inglaterra, muy Brian Ferry en los comienzos de Roxy Music o David Bowie, Brett Anderson. Pero igual esta chica, ya podrida de los excesos y de los maltratos, buscó cobijo en otro líder, pero ella armando su propia banda. Así que, bueno, ya dijimos, los comienzos, se podrían decir que los comienzos es cuando Brett Anderson
salen las tapas de los semanarios ingleses, aún no habiendo grabado, pero el grupo teniendo éxito, y sonando bien también, teniendo mucha repercusión en los clubes de Inglaterra. Así que vamos a escuchar a Suede, que es el que da comienzo al Britpop. Bueno, ahí está Suede, a principios de los 90, bueno, una banda muy popular, muy popular. Sus videos rotaban mucho en MTV en la época, y bueno, los medios británicos lo reflejaban en sus portadas, ¿no? Principalmente en sus portadas. Acá el Colon dice, parece Bowie por momentos su tono de voz. Sí, por eso. Para mí el Britpop es el más glam, ¿no? Por eso, y su imagen también. Una imagen media andrógina, si se quiere. Bueno, Brett Anderson después fue escritor también, aparte de seguir con Suede, ¿no? Actualmente sigue. Pero sí, tiene mucho de Roxy Music. Él es una especie de Brian Ferry joven. Y sí, la imagen, es muy glam. Y sí, toma mucho de Bowie, ¿no? Por supuesto, de Roxy Music, de T-Rex también. Pero también, en el fondo, el Britpop tiene mucho de glam también. Por más que después los otros grupos por ahí tengan una imagen más citadina, no tan glam, pero en la música se nota mucho la influencia del glam, y del rock and roll, de guitarras, ¿no? También. Quizás gracias, Colon, como siempre. Quizás el Britpop fue el último estilo popular en Inglaterra. Fue el último estilo, y se podría decir de la música en general también. El último gran estilo, porque ellos vendrían a ser, no lo buscaron, vendrían a ser la respuesta al grunge del otro lado del Atlántico, ¿no? Vendrían a ser la respuesta a Estados Unidos al grunge. Buscaron así un rock más directo, y bueno, yo creo que es un muy buen estilo, por ahí no tuvo la popularidad del grunge, pero bueno, ahora la última visita acá, Oasis hizo 2 shows impresionantes, lo poco que pude ver. Bueno, ayer lo comentó acá, noticias de ayer, el Cuervazo fue al show. En Hoy es Hoy. Hoy es Hoy, perdón. Ay, menos mal que estás vos, Candela. Qué gran ayuda. No me hace falta inteligencia artificial, nada. Pero bueno, la verdad que un estilo así rockero, quizás un poco pop también, pero tiene mucho glam. Mucho glam. Y bueno, es uno de los grandes estilos que dio Inglaterra. Y quizás de la música, porque después de este estilo, después que se fue apagando, digamos, que se fueron separando las bandas o grabando más esporádicamente, yo pienso que no hubo otro estilo que se empezó en los 90, bueno, terminó en los 2000, ¿no? No veo que haya habido en Inglaterra otro estilo de música así que sea novedoso. También tiene mucho que ver con ya los semanarios británicos dejaron de desaparecer con el auge de Internet. Ya las revistas dejaron de salir. Y Musical Express creo que ya no está más. MTV ya no está más. O sea, cambió el negocio de la música, cambió con Spotify, con Ticketek, con todo eso el medio musical en todo el mundo cambió. Ya tiene más que ver los shows, y ir tirando temas en Spotify de a uno, tiene que ver mucho las redes sociales, la publicidad.
por eso ya MTV no está más, sacando videos. Y bueno, el negocio cambió. El negocio cambió, pero igual la música sigue, ¿no? Ya lo vemos acá con las bandas de ahora que se llama urbano. Eh, toda la publicidad, todo es por redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram, es todo por ahí. La publicidad es todo por ahí. Y bueno, llenan estadios enormes. Y por ahí a nosotros nos pareciera que no fuera tan rockero, ¿no? Ahora vimos la entrega de los premios Grammy, todos los premios que le dieron a Catriel y Paco Moroso, ¿no? Esa igual es una banda, son artistas de ese estilo que puede ser que perduren, ¿eh? Al igual que varios, ¿no? Que Woz, que Dillon, bueno, esos van a perdurar. La música va cambiando, va mutando, pero ya el rock no suena igual, no suena igual. Y bueno, ahora vimos el revival que hubo del Britpop acá, 2 River llenos en minutos, la cancha repleta, la gente contenta coreando los temas. Te das cuenta que, bueno, Oasis tiene unos temazos, uno mejor que el otro, por ahí muy influenciados por Beatles, ¿no? Pero bueno, la obra de Liam, principalmente, el compositor. Ahora después igual vamos a hablar, porque tenemos que hablar de todas las bandas. Pero bueno, estábamos con Suede. Bueno, esta es una banda también de muchos fanáticos, incluso el fanatismo llegó acá. Porque, por ejemplo, la escritora argentina, Mariana Enríquez, que ahora principalmente se dedica a escribir libros de terror, de cuentos de terror, de ciencia ficción. Mariana Enríquez, fanática del grupo, ella le dedicó un libro, sacó un libro demostrando su fanatismo por Suede, reconociéndose fanática de Suede. Y es un libro que también aprovechó para hablar del fanatismo en la música, del fanatismo del fanatismo de los que nos gusta la música, que sea pop o que sea rock and roll, no importa. Ella sacó un libro expresando, con la excusa de hacerle un homenaje a la banda tanto que le gusta a Suede. Bueno, ella sacó un libro dedicándoselo o reflejando lo que siente el fanático por sus bandas adoradas. Es un libro que refleja el fanatismo en la música. Ella, con la excusa de esa banda, ella, bueno, también fue cronista de rock, ¿no? En sus comienzos. También sacó libros de la noche de Buenos Aires, digamos, de la noche de los 80, zarpada, dura, y bueno, le dedicó un libro a Suede y al fanatismo en la música, hablando quizás más también de los fanáticos, lo que siente el fanático por sus grupos adorados. El libro de Mariana Enríquez, uno de los tantos libros que saca, ¿no? Ella ahora mundialmente es famosa por sus libros de terror, de ciencia ficción. Hay escritores con mucha repercusión que siempre comentan, cada vez que saca un libro ella, lo comentan y le gusta y se interesan por su literatura. Y bueno, ella después los conoció, ¿no? Por supuesto, porque al estar en los medios, en Página 12 creo que está, al estar en los medios le hizo reportajes, tuvo oportunidad de reportear a Brett Anderson y a Suede. Y bueno, ella vive en Australia ahora, pero vive también acá. Y bueno, pude ir a verlos allá en Europa, bueno, de Australia que en Oceanía, ¿no? Pero los conoció y bueno, también Brett Anderson a ser escritor, no deja de ser un colega también ahora, pero ella no deja de ser esa fanática que fue cuando era joven. Así que le dedico el libro ese.
Y es una banda, al principio, en los 90 fue muy popular, y claro, porque el grunge estaba en auge, y Inglaterra tenía que darle una respuesta. Y bueno, yo creo que la respuesta que le dio fueron con grupos de mucha calidad, rockera, quizás pop, pero de mucha calidad. Y bueno, dijimos que la cantante Elástica se separó de Brad Anderson y a la vez se separó de Suede, ¿no? Insoportable. Brad Anderson también en esa época, bueno, sexo, droga y rock and roll. Y se puso de novio con el líder de la banda que vamos a escuchar a continuación, que también tuvo mucho auge en el Britpop, es uno de los dos más grandes. Y vamos a escuchar la otra banda que se puso de novio con esta chica, y bueno, con el líder. Bueno, ahí está la otra banda también de Britpop que le sopló la dama Damon Albarn, el líder, cantante. Líder también es el guitarrista, ¿no? Pero el cantante de Blur, bueno, le sopló la dama Brad Anderson, y es Blur, la banda. Una banda impresionante de la década del 90 y del estilo. Quizás la banda con más la propuesta musical más novedosa o con más estilo inglés también, porque retrotrae mucho a The Kinks, por ejemplo, un grupo muy inglés de Ray Davies, reflejando, bueno, lo que le pasa al ciudadano común de Inglaterra, ¿no? A los pibes comunes. Y bueno, Blur lo reflejó bien. Y musicalmente también es una banda de mucha calidad sonora, varios estilos. Por ejemplo, el segundo tema que escuchamos es un cover de Pet Shop Boys. Es una versión impresionante de un tema disco de Pet Shop Boys. Bueno, ellos lo hacen más bien rockero, ¿no? Con el estilo del rock and roll, pero tremendo. El Colon dice, Blur es muy original en su género. Sí, no, es tremendo. Por eso, quizás de todos estos grupos que vamos a ver ahora, de los más originales, musicalmente, de los más originales, que dejó una buena discografía, un montón de temas excelentes, y también una banda quizás a costa de ellos mismos, viéndose enfrentados a una especie de River Boca en Inglaterra, pero tiene mucho que ver también digamos, las revistas, los medios especializados que, bueno, lo ponían en tapa. Después que pasó como pasó con esta chica, lo largó a Brad Anderson, y bueno, el que pasó a los titulares, a las portadas, fue Damon Albarn, ¿no? O la banda Blur también en general, una imagen muy, muy icónica en los 90. Los videos, todo de Blur, este Coffee and TV es un flor de video. En los 90, bueno, también otra banda que en Inglaterra los puso bien arriba, y después al mundo, ¿no? Ellos también vinieron. Albarn vino, no solamente vino con Blur, también vino con Gorillaz, otra banda que hizo posterior, pero también tuvo una banda con el bajista de The Clash. Y una banda también, un muy buen disco sacó con el bajista de The Clash en la década del 90, a la par de que estaba con Blur, o Blur también estaban separados, hacían discos esporádicamente. Bueno, ellos, la verdad que
se influencia mucho también de Who, ¿no? King, Who, tiene mucho también de los 60, Blur, de ese rock inglés de los 60, que quería competir también justamente con el otro lado, con el Atlántico, ¿no? Quería hacerse conocer en Estados Unidos. Y bueno, ellos también después tuvieron mucho éxito en todo el mundo. Sí, una banda de calidad, una calidad notable. Los discos también, todos notables. Y bueno, la banda Blur es como que se vio forzado por un asunto de marketing para competir justamente contra el grunge. Le buscaron un contrincante. Y ese contrincante venía de otro lugar, de una ciudad, Manchester, con una tremenda tradición atrás. Una tremenda tradición atrás, Manchester. Joy Division, ¿no? Pero antes Magazine y los Buzzcocks, en la época del punk. Después los Smiths. Después lo que se llamó Manchester, Stone Roses, Happy Mondays, Imperial Carpets. Y bueno, se sumó a esa movida del Britpop que se le dio la crítica de Inglaterra, se dio a llamar Britpop, una banda que sacó su primer disco en el año 1994. Quizás de estas que vemos es la más nueva, digamos. Las que vamos a ver es la más nueva. Sacó el primer disco, lo sacó en el año 94. Pero bueno, el primer y el segundo disco son dos discazos. ¿Qué pasa? No solamente provenía de una ciudad con una tradición tremenda atrás, musical, pero tremenda. Manchester es tremenda la tradición. Ya solamente con Joy Division y con The Smiths, pero New Order, Happy Mondays. Y bueno, la banda es Oasis, la que tuvo que competir con Blur, ¿no? Blur se vio obligado, pero yo no creo que ellos hayan querido meterse en esa pelea, digamos. O sea, nada que ver. Blur hacía su camino, su beta artística, y bueno, esta banda con una tremenda tradición atrás de la ciudad, y aparte con una tremenda tradición también futbolística, se podrían decir que son los hooligans de Inglaterra, porque abiertamente dos fanáticos del Manchester City, una especie de hooligans que después, aparte de ir a ver a su club amado, iban a la Hacienda Club de Manchester, donde bueno, también ahí estaba toda la escena musical de clubbers, digamos, del hip hop, del éxtasis, en el Hacienda Club, comandado por los dueños, eran los integrantes de New Order, y el dueño de Factory Records. Esos eran los dueños de la Hacienda Club. Y bueno, los hooligans iban ahí a buscar sus drogas, estaban todos los dealers ahí, incluso eran también todos, algunos eran músicos, como los de los Happy Mondays, que primero fueron dealers o fueron integrantes de la Hacienda Club y después tuvieron su banda de rock, pero eso ya vendría a ser la anterior, ¿no? O sea, anterior a la década del 90, fines de los 80. Stone Roses, por supuesto, con su obra maestra, el primer disco, uno de los discos debuts más importantes de la discografía en Inglaterra. Happy Monday también, con también un disco mejor que el otro. Imperial Carpets, bueno, esa banda vino acá a la Argentina,
Spiral Carpets en el año 1989. Ayer, sí, justamente lo comentó también. Hoy es hoy. Lo comentó el Cuervazo. Y como integrante del grupo de, digamos, los Rodis o los Plomos, se diría acá, vino Liam Gallagher. La primera vez que vino acá a Argentina fue como Plomo él, con Spiral Carpets. Yo por suerte el vinilo ese de Spiral Carpets lo tengo también, lo tiene Guido ahora. Porque a fines de la década del 80 la movida de Manchester era importantísima. Stone Roses y Happy Mondays y Spiral Carpets incluso, Charlatans también. Vendría a ser el pre-Britpop, que por ahí quizás es mejor que el Britpop, pero no importa. Bueno, son años, con el transcurso de los años, digamos. Pero bueno, Oasis, ellos son parte de la tradición de Manchester, yo lo incluyo dentro de la tradición de Manchester, y también de un sello, quizás uno de los más importantes de Inglaterra, que es Creation Records. Creation Records, en el 85, bueno, sacó Psycho Candy de Jesus and Mary Chain, los inventores del Joy Gaze. Después, el baterista de Jesus and Mary Chain del año 85, en el año 91, hablamos la semana pasada, sacó Screamadelica con la banda Primal Scream. Y en ese mismo año 91 se editó también la Biblia del Joy Gaze, la obra maestra, quizás uno de los mejores discos grabados en la historia. El Loveless de My Bloody Valentine. Un disco guitarrero que tuvo 10 productores. O sea, el presupuesto a Creation Records se le fue, como las películas, se le fue al carajo el presupuesto a Creation Records. Con la locura del guitarrista de My Bloody Valentine, que no estuvo conforme, grabaciones sobre grabaciones, productores, 10 productores. Un productor por cada tema. Es lo que cuenta la leyenda. ¿Qué pasa? El presupuesto a Creation Records se le fue de las manos y bueno, fue un disco que salió con una calidad impresionante, Loveless, al igual que Screamadelica de Primal Scream, ¿no? Bueno, el Psycho Candy y Jesus and Mary Chain en el año 85 es inventor de todo, pero en el año 91 Loveless, al irse por las ramas, esa grabación, recordemos que en esa época se grababa en máster, no se grababa en digital, todavía no estaba la grabación digital. Consumió muchas horas, se fue de presupuesto, como se iba todo de presupuesto en esa época. Happy Monday también se iba de presupuesto. Bueno, ellos fueron a grabar Ibiza y se la gastaron toda la droga allá en Ibiza. No grabaron ni un día, después con John Cale, y después tuvieron, bueno, después creo que grabaron en un día todo, pero también se les fue el presupuesto, en ese caso se les fue en joda, en Ibiza. Pero bueno, este Loveless de Creation Records, obra maestra total, al igual que Psycho Candy y Screamadelica, produjo la quiebra de Creation Records. Pero nadie iba a decir que este grupo de Manchester, para competir, digamos, con Blur, o para ingresar en el Britpop, en esa movida Britpop que se estaba creando, para ingresar a las revistas, a las tapas. Bueno, Creation Records contrata a Oasis. Los dos discos son de Creation Records, los dos primeros discos, que son 2 discazos. También le compiten a esos 3, no le compiten porque los otros 3 son obras maestras. Y los 2 primeros discos de Oasis son 2 discazos, no se puede negar. Casi todo el show que dieron el otro día se basa en los 2 primeros discos que grabaron para Creation Records. Ahí Liam Gallagher estaba musicalmente, creativamente, estaba arriba de todo.
Los dos primeros discos son dos discazos. Y aparte se le tiene que agregar a eso, bueno, quizás por ahí es una movida de marketing, pero también las peleas entre hermanos, cocaína, alcohol, cigarrillos, shows accidentados. Bueno, algo que Manchester ya nos tenía acostumbrado, pero Oasis lo llevó a un nivel de popularidad masiva, arriba de todo. Justamente por retroalimentarse con esa pelea que tenía con Blur. Blur era un grupo de mucho prestigio entre los críticos, grabó anteriormente, es de los principios, al igual que Suede, son de los principios. Pero bueno, ellos salieron al final, pero los dos primeros discos que grabaron, dos discos guitarreros al estilo de Creation Records, con distorsión total, y bueno, con una pátina muy Beatle. Ahí es uno de los primeros grupos ingleses que después se animaron abiertamente a reivindicar a los Beatles, o sea, por ahí a copiar un poco también a Lennon y McCartney, pero ellos los reivindicaron. Liam Gallagher siempre los reivindicó a los Beatles, y bueno, de Liverpool se pasó a Manchester en la década del 90, a mediados de los 90, la capital mundial, se podría decir, del rock. Igual la capital bueno, estaba Nirvana y Pearl Jam del otro lado del Atlántico, Soundgarden. Había unas bandas también impresionantes, Metallica ya también, en el heavy metal, ¿no? En el thrash metal. Pero Oasis se dio a entender como dos pibes de clase trabajadora, iletrados, hooligans, clubber, como le dicen a los que iban a bailar, a buscar las drogas ahí a la Hacienda Club. Tremendas peleas en la Hacienda. Bueno, hubo asesinatos, todo en ese boliche, por algo después lo cerraron. Pero un producto de 100% Manchester y 100% Creation Records. Oasis. Y bueno, vamos a escuchar un poquito. Antes hay mensajes acá. A ver. La Negra Poli dice vamos a violas, y Togno87 dice recién me sumo, tremendo discazo veo en la mesa. Ah, sí, no, ese después si tenemos tiempo lo vamos a pasar. Sí, el de los visitantes, sí, es un discazo. Sí, el primero de los visitantes, tremendo. Yo creo que es una continuación de Don Cornelio, gracias, Antonio. Es una continuación, ¿no? Tal es así que el bajista y Palo, que hacía de guitarrista, bueno, siguieron, ¿no? Pero tiene mucho es bien visceral como fue Don Cornelio, el primer disco de los visitantes, y después vamos a pasar un poco. Pero bueno, Oasis en Inglaterra la pusieron pata para arriba, digamos, por algo. Siguen hasta ahora, ¿no? Con esta reunión que hicieron en todo el mundo. Así que vamos a escuchar un poquito. Ahí está Oasis. Bueno, 100% Manchester, 100% Creation Records. Un lujo. Bueno, el primer tema se nota, Colon ahí. Es T-Rex. ¿Cómo se llama el primer tema que pasamos? ¿Cigarettes? ¿Cómo? Cigarettes and Alcohol. Cigarettes and Alcohol, bueno. El rasgueo de T-Rex, 100%. También tiene mucho de glam. Y Beatles, por supuesto. La tradición británica. También conquistaron el público argentino, para mí. Liam también vino en el año 89, ya tiene una relación larga con la Argentina, pero siempre que comenta, él estaba esperando estos dos shows. Desde que empezó la gira, él estaba esperando los dos shows acá en Argentina, porque son dos bardos. Los hermanos Gallagher siempre fueron dos bardos.
Y siempre parecieron más argentinos que ingleses. No sé, siempre dio esa impresión. Fanático del Manchester en esa época, cuando ellos salieron, que eran fanáticos, el Manchester no era lo que es ahora. No era lo que es ahora el Manchester City. Todavía no habían logrado ese campeonato que lograron con el Kun Agüero hace unos cuantos años. Bueno, pero la relación que tienen, se sacaron una foto con el Kun y con el hijo del Kun, el nieto de Maradona. Hay una foto en una de las giras que están los dos con Maradona, uno más puesto que el otro. Te das cuenta, Maradona estaba peor que los dos. Ellos mismos lo dijeron. Terminaron desnudos en la habitación del hotel, los tres, andás a ver, con un descontrol. Pero bueno, eran un bardo total, los Gallagher. Y bueno, acá pegaron, por algo se agotaron en minutos las entradas, salieron apenas, está bien, después en todo el mundo, ¿no? Fue multitudinaria la gira esta que hicieron. Pero acá, en 10 minutos agotaron todo. Es tremenda la tradición que tienen, Y aparte los temazos, o sea, uno mejor que el otro, Live Forever, dedicándosele al Diego, así, con las manos abiertas. Es impresionante, impresionante. Liam visitando la tumba de Vita, después yendo al Museo de Boca, sacándose la foto ahí a la estatua de Maradona. No, son como el dulce de leche. Son re argentinos los locos. Bueno, acá tuvieron, y dijo ayer, el Corbazo dijo que hubo público joven, no fue solamente público quizás treintañero, de 40 y pico. No, fue público joven también. Está bien que hubo mucho marketing, ¿no? Atrás, Adidas, el merchandising, digamos, tienda Adidas, ¿no? Pero no, también hay fanatismo. Champagne Supernova, vi los videos, tremendo. Bueno, Live Forever, ¿no? Dedicándose al Diego. Tiene un tema llamado Rock and Roll Star. O sea, ese tema es dedicado, o sea, al que le calza mejor es a Maradona. Si nosotros tuvimos un Rock and Roll Star acá en este país, ese fue Diego Armando Maradona. El Rock and Roll Star nuestro es ese. Ya en Inglaterra tienen los Beatles, los Rolling Stones, bueno, estos chicos tienen. Nosotros acá tenemos al Diego como Rock and Roll Star. También más bien que tenemos lo nuestro, tenemos a Charlie, ellos, el Flaco, más bien. Después hay un montón, lo de la renga, lo de los piojos. Pero el máximo Rock and Roll Star, que dentro de poquito se va a cumplir el aniversario del fallecimiento. Y a la jueza McIntosh la fletaron. No puede ser más jueza por el escándalo que hizo durante el juicio. Pero bueno, Rock and Roll Star es un tema y ese es el Diego. La foto esa que está con los tres, están repuestos los tres. Diego, una sonrisa, tremendo. Tremenda banda. Y bueno, se retroalimentó con Blur. Blur también es impresionante en la calidad. Pero bueno, estos chicos, con unos chicos normales, digamos, como que cobraban el fondo de desempleo, una actitud bastante punk también. Pero atrás, por algo Creation Records lo fichó a ellos. Eran los más rockeros, los más rockeritos, los más guitarreros. La distorsión de la guitarra. Dice que el primer show que dieron acá en el Luna Park, ensordecedor la distorsión. Al igual como cuando vino Jesus a Mary Chain, también distorsión total. Bueno, es el sello de Creation Records, ¿no? Loveless ahora va a comenzar una gira My Bloody Valentine por Europa. Esperemos que recale acá. Nunca vino, ¿no? Por supuesto. Esperemos que hagan un show acá en Argentina, no sé. My Bloody Valentine. Sería bueno. Sería buenísimo. Ya vino varias veces Jesus, a Mary Chain. Los Oasis, por supuesto. Primal Scream también. También estuvo Richard Ashcroft. Fue el número de apertura. También otra banda también Britpop. The Verve. Con... bueno, uno de los temas más populares, Victor Symphony,
uno de los temas, también que dicen que le tuvo que pagar regalías a los Rolling Stones, ¿no? Pero uno de los temas más populares. Y bueno, eso fue un poco el repaso del Britpop. Y no nos podemos olvidar, ahora vamos a escuchar al que se podría decir es el grupo más antiguo de todos estos que escuchamos hoy, porque provienen de la década del 80. Este es se podría decir que es el Lennon del Britpop, o el héroe de la clase trabajadora del Britpop. Las letras de Jarvis Cocker, estamos hablando de Jarvis Cocker, la banda es Pulp. Las letras de Jarvis Cocker, muy sociales también, muy sociales, muy reflejando la realidad británica de los trabajadores, de las clases bajas. Un grupo que cuando salió era la continuación de Joy Division, parecía. Si escuchás el John Peel Sessions de Pulp, es la continuación de Joy Division. Es una banda más bien post-punk. Pero después siguieron tocando, no con tanta popularidad, es también de todas estas que escuchamos quizá la menos popular, pero es la que después siguió tocando, y las letras de Jarvis Cocker, si pueden en YouTube pongan la traducción esa que traducen las letras subtituladas en castellano, lean las letras, vean las letras de Jarvis Cocker. Es el héroe de la clase trabajadora del Britpop. La banda es Pulp y vamos a escuchar un par de temas de ellos. Bueno, ahí está, hicimos un pequeño repaso, por ahí faltan grupos, pero bueno, esos son los más populares, los más conocidos que llegaron acá. Si faltaría más de ver, por ahí escuchar, Supergrass. Bueno, fue un estilo que dio, si se quiere, Chapter House, aunque ya viene más de la movida de Manchester. Un estilo que dio, o englobaron ahí en ese estilo que se llamó Britpop, varios grupos de calidad. Y uno diferente al otro y enfrentándose. Y bueno, el último escuchamos Pulp, quizás el de las letras más, también al ser el de más trayectoria, el grupo, el de las letras más contestatarias y sociales, con visos sociales. Pero bueno, eso fue un poco el repaso del Britpop, del Britpop de la década del 90, y que aún hoy sigue resonando un poco también, con esta visita que nos dieron la semana pasada los Oasis. Así que, bueno, eso fue un poco el repaso. Y ahora, de a poquito nos vamos yendo con un disco que también salió en la década del 90. Bueno, ya lo pasamos acá. Pero bueno, ahora vamos a escuchar vamos a escuchar un par de temas. Si podemos, escuchamos un lado entero. La banda es Los Visitantes, provenía de Don Cornelio y la Zona. Don Cornelio y la Zona, una de las mejores bandas de la década del 80 en Argentina, con uno de los mejores discos, el primero, Don Cornelio. Y bueno, yo considero también de la década del 90 es uno de los mejores discos, y con nueva formación, Los Visitantes. Así que vamos a escuchar un poco el disco de Los Visitantes.